Buenas tardes, nuestro tema es el tálamo y mi grupo está conformado por Dana Rojas, Lizeth Sierra, María Ángela Simancas, Luisa Roa y Karen Rocha. El tálamo es una gran masa ovoide de materia gris que forma la mayor parte del diencéfalo y existen dos tálamos que son unidos por una herencia intertalámica. Los tálamos están ubicados encima de los hipotálamos y hacen parte de la pared lateral del tercer ventrículo. En el extremo posterior se expande para formar el pulvinar, una parte de este. El tálamo está constituido por una colección de células nerviosas que se sitúan en el centro del cerebro, es decir, en el diencéfalo, ahí donde se encuentra el tálamo. La mayoría de la información sensitiva de todos los tipos convergen y tienen interconexiones allí en los núcleos del tálamo, exceptuándose el olfato, o sea, la información olfatoria. El tálamo y la corteza cerebral se encuentran estrechamente relacionados, tanto estructuralmente como funcionalmente. Los tálamos juegan un papel fundamental debido a la transmisión de mensajes que se dirigen hacia la corteza cerebral desde la periferia, en los cuales se habla de sentidos como visión, audición, tacto, gusto, y también se habla de dolor y temperatura, y excluyéndose, como había mencionado antes, la parte olfatoria. Y otras partes del encéfalo también se conectan por medio de este, que es el cerebelo y la formación reticular. El tálamo posee ciertos núcleos muy importantes, cuyas conexiones se han establecido claramente. Para hablar de ello, mi compañera va a ondear más en esto y va a referirse más a las funciones de los núcleos y sus divisiones. El tálamo tiene 4 caras: la cara superior, la cara medial, la cara lateral y la cara inferior. Está constituido por varios núcleos talámicos. Vamos a empezar con los núcleos talámicos anteriores, que están constituidos por el núcleo anterodorsal, que es este, el anteromedial y el anteroventral, que no se ven en esta cara. También tenemos los núcleos dorsales, que están constituidos por el núcleo pulvinar, el núcleo lateroposterior y el laterodorsal. El pulvinar tiene 2 núcleos en su parte inferior, el geniculado medial y el geniculado lateral. También vemos aquí las láminas medulares del tálamo. Está la lámina medular interna y la lámina medular externa. Después de la lámina medular externa vemos el núcleo reticular, que es este de aquí. Tenemos también los núcleos intratalámicos, que están en esta cara, dentro de la lámina medular interna. Tenemos el núcleo centromedial, el núcleo lateral, el paracentral y el parafascicular. También tenemos los núcleos medianos, que están aquí en la parte media. También tenemos el paraventricular anterior y el paraventricular posterior. Tenemos el núcleo medial, que está constituido por solamente por el núcleo medial dorsal. Tenemos el núcleo o los núcleos ventrales, que están constituidos por posterolateral, el núcleo ventral intermedio, el núcleo ventral lateral posterior, el núcleo ventral lateral anterior y por último está el núcleo ventral posterior medial. Núcleos del tálamo. Los núcleos del tálamo se conectan con distintas zonas dentro del sistema nervioso central. Unas de las principales son las conexiones entre el tálamo y la corteza. Se sabe que estas son de manera bidireccional, lo que implica que toda la información que pasa por el tálamo también es compartida con la corteza cerebral, y esta llega a lugares muy específicos de la misma. Por otro lado, dos de las vías principales
de conexión entre el tálamo y el sistema nervioso central son los circuitos axonales sensitivo-motores que implican la conexión entre el cerebelo, los núcleos basales y el tálamo. El primer circuito es denominado el circuito cerebelo-rubro talámico-cortico-pontocerebeloso. Y el segundo circuito es denominado el circuito córtico estirado palidal tálamo cortical. Y ambos son necesarios para el movimiento voluntario normal. Sin embargo, cada uno de los núcleos del tálamo recibe conexiones tanto aferentes como eferentes de diferentes sitios del sistema nervioso central, como el fascículo mamilotalámico, la circunvolución del cíngulo, las distintas cortezas cerebrales, la formación reticular, entre otros. Dentro de la siguiente tabla se puede apreciar de manera mucho más clara y específica la distribución de dichas conexiones entre cada uno de los núcleos del tálamo y las demás estructuras del sistema nervioso central. Siendo el tálamo el principal integrador sensorial del neuroeje, desempeña un papel importante en el mantenimiento y la regulación del estado de conciencia, la vigilia y la atención. Además de eso, se correlaciona con las emociones que acompañan a la mayor parte de las experiencias sensoriales. También se relaciona con la transmisión de información sensorial y motora, selección de impulsos aferentes, modulación de eferencias, sincronización y desincronización de las actividades corticales, almacenamiento y modificación de señales. A través de los núcleos reticulares del tálamo, conexiones con los restantes núcleos, se permite el paso de ciertos estímulos hacia la corteza, enfocando la atención sobre algunas aferencias específicas. Estos estímulos llegan a la proyección primaria de la corteza y las áreas de asociación secundarias multimodales a través de asociaciones intracorticales o por medio de conexiones talámicas. La buena comunicación entre los diferentes núcleos permite que los recursos del cerebro se usen eficientemente para cumplir distintas labores de forma simultánea, como por ejemplo el poder oír, ver, sentir y pensar al mismo tiempo.